Jesucristo ha venido para darnos ejemplo de vida. Nos mandó perdonar siempre. Comenzamos. Despertar es una obra que nos habla del amor que Dios tiene por nosotros. Demostró a través de su Hijo Jesucristo. Él vino a la tierra para enseñarnos cómo vivir de manera justa y amorosa, predicando la humildad y el perdón como valores fundamentales. Jesús nos mostró una actitud de servicio y entrega hacia los demás, siempre buscando el bienestar y la felicidad de quienes lo rodeaban. Además, nos animó a orar sin cesar y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Su mensaje de amor y esperanza sigue siendo relevante en la actualidad, y su legado nos invita a seguir sus enseñanzas y a difundir su mensaje de paz y armonía en el mundo. Hola, bienvenidos al Refugio, tu programa para perfilar en ti un hombre o mujer en plenitud. Es una alegría poder saludaros aquí en 10TV y Dovevisión. Y ya estamos dispuestos, por tanto, a estar con ustedes, a disfrutar de este momento de televisión para llevarles esa reflexión, esas pautas diarias en nuestra convivencia y en nuestro devenir existencial. Y para eso tenemos siempre con nosotros a nuestra amiga, colaboradora Celia Ana López, a quien ya saludamos. Celia Ana, hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. Una semana más con nuestros amigos en 10 Televisión y en YouTube, en Facebook. Así es. Estamos con Celia Ana López. Ella es profesora de educación secundaria en un centro educativo de Úbeda, la ciudad de los cerros, que siempre decimos, y ella es una católica practicante. Claro. Estamos, por tanto, con el libro Despertar, que nos sirve de guía de la fraternidad sacerdotal San Juan de Ávila, y nos dice en su capítulo 8, que titula La obra de Cristo. Dios nos amó hasta el colmo. Y nos dice lo siguiente: ejemplo de vida. Así lo decíamos en el catecismo. Jesucristo ha venido para darnos ejemplo de vida. Estamos cansados de palabras. Nuestro mundo quiere ejemplos, y ejemplos claros, sobre todo en aquellos que predican, en los líderes. Pues bien, Jesucristo no se quedó en palabras. Nos mandó perdonar siempre, y Él murió perdonando a los que le cosían a la cruz y se reían y alegraban de su dolor. Jesucristo ha venido para darnos ejemplo de vida, nos mandó perdonar siempre. Eliana. Madre mía, qué gran enseñanza y qué difícil para el hombre y la mujer de a pie. Pero bueno, Jesucristo es nuestro ejemplo y a Él debemos seguir. Nos dijo que perdonáramos 70 veces 7. A mí de pequeña eso me caló mucho, me pareció un pasaje de la Biblia muy hermoso. Y creo que tenemos que perdonar, por supuestísimo. Y bueno, pues una vez que perdonemos, olvidad también, que la gente es muy de perdono pero no olvido y todas esas cosas que se dicen. Supongo que, bueno, nuestra forma de ser humana nos hace que el perdonar sea algo un poco costoso, pero bueno, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, tenemos que perdonar. Importante ese perdón en el día a día. Y nos sigue diciendo el libro: Jesús nos enseñó a decir siempre la verdad, y Él la dijo en ocasiones que le costaron la vida. Predicó una actitud de servicio y amor, y Él mismo lavaba y besaba los pies a sus amigos, y llamaba amigo al propio Judas. Orad sin cansaros, decía, y Él se pasaba noches enteras en oración. Buscad ante todo la voluntad de Dios, enseñaba, y ese fue el único móvil de toda su vida. Jamás intentó agradar a los hombres, ni temió desagradarles. Por cumplir la voluntad del Padre, se entregó a la muerte.
predicó una actitud de servicio y amor. Estamos leyendo: orad sin cansaros, buscad ante todo la voluntad de Dios. Las personas, creo, a mí me sucede que somos muy de pedirle a Dios. Pedimos, bueno, ahora le pedimos mucho la lluvia, y el otro día leí a un sacerdote que decía, con una frase, bueno, pues muy del pueblo, que decía su madre que Dios era creador y no regador. Y me hizo mucha gracia, porque bueno, es verdad que nosotros pedimos, pero tiene que ser su voluntad. Entonces, bueno, no sabemos cuál es, y por eso nosotros pues no nos cansamos de pedir. Nos gusta mucho pedir, pero a mí me gusta al final del día, cuando le pido, ¿no?, y terminar siempre diciendo: pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque claro, no sabemos hasta qué punto nuestras peticiones son adecuadas. Y bueno, aparte de eso, la actitud de servicio y de amor es lo que tiene que inundar nuestra vida. Yo, con el ejemplo de mis padres y de mis abuelos, creo que el servicio lo es todo hacia los demás, y ahí es donde encontramos el seguir el ejemplo de Jesucristo, que fue todo servicio, todo amor, y cuanto más servimos a los demás, pues más satisfechos nos podemos encontrar con nosotros mismos y más vemos a Jesús en los demás. La convivencia es una habilidad vital en la vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Saber convivir implica tener la capacidad de relacionarse de forma respetuosa y armoniosa con los demás, y de resolver conflictos de manera constructiva. Para reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra convivencia, es importante preguntarnos: ¿cómo nos comunicamos con los demás? ¿Escuchamos activamente lo que nos dicen? ¿Tenemos empatía hacia los demás? ¿Respetamos sus diferencias? ¿Buscamos soluciones en vez de imponer nuestra opinión? Seguimos adelante en El Refugio. Gracias por estar con nosotros. Un verdadero gozo poder compartir este tiempo de reflexión cada semana aquí en 10 Televisión y en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. De nuevo estamos con El Saber Convivir, esta publicación de la Fraternidad Sacerdotal San Juan de Ávila también. Estos sacerdotes que se afincaron en el Pirineo Leridano, que hacían aquellos campamentos impresionantes del Estel. Y en este capítulo 15 titulan Tiempo diario de reflexión. Hoy quiero hablaros, nos dicen, de la importancia de un tiempo diario de lectura formativa. El reparo en esta ocasión es que me parece oír a algunos de vosotros diciéndome que no tenéis tiempo. ¿Y qué tipo de lectura? Yo me refiero hoy a leer para mejoraros, de cara a la vida. Esas lecturas que puedan servir de orientación, de espejo, de renovación, es lo que llamamos reflexión. Ojalá, nos sigue apuntando el libro, que nos aficionáramos todos al gran libro, al Evangelio, o bien a aquellos otros libros que acerquen a nuestra vida los criterios de Cristo. Eliana nos habla de lecturas que puedan servir de renovación. Es lo que llamamos reflexión. Empieza diciendo que no tenemos tiempo. Yo creo que es la queja que tenemos la mayoría de las personas hoy en día, que no tenemos tiempo. Yo soy la primera que digo que no tengo tiempo para nada, pero es cierto que al final tenemos tiempo para aquello que queremos. Entonces hay muchas cosas a las que le dedicamos tiempo que luego no sirven para nada. Muchos tiempos vacíos y vanos. Por ejemplo, con el móvil nos pasamos un montón de tiempo que si luego lo midiéramos, que incluso los móviles de hoy en día te lo pueden hasta decir, te sorprende la cantidad de tiempo que te pasas mirando pues cosas que luego realmente aportan poco a tu vida. Hombre, pueden aportar. Yo también sé de personas que utilizan la tecnología pues para rezar el rosario, para hacer lecturas importantes, trascendentes, que les sirven en su vida. Y bueno, pues también voy aprendiendo por ahí en qué lugares podemos encontrar ese tipo de lecturas. Pero que yo creo que si hacemos un esfuerzo, un poder, como decimos aquí en Úbeda, podemos encontrar tiempo todos los días para leer pues aquellas lecturas que nos sirvan y que nos llenen más en nuestra vida. El Evangelio de cada día, yo sé que bueno, en la iglesia, en las parroquias se reparte esos pequeños evangelios cuando llega el año nuevo y los tenemos en nuestra mesita de noche y siempre les podemos dedicar un tiempo y siempre va a ser fructuoso para nuestra vida.
¿Hace falta un cristiano? Es una frase que hace referencia a la necesidad de que haya personas íntegras y comprometidas con sus valores y creencias en el mundo actual. En ocasiones se nos hace fácil ignorar situaciones injustas o moralmente cuestionables, lo que puede llevarnos a tener una conciencia dormida y a justificar nuestra inacción. Sin embargo, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un agente de cambio positivo en nuestra sociedad y que ser bueno no significa solo evitar hacer el mal, sino también tomar medidas activas para promover el bienestar de los demás y del mundo en general. Seguimos adelante en el refugio, una verdadera alegría poder contar con todos ustedes cada semana, poder reflexionar juntos en esta reunión muy especial, un encuentro televisual excepcional. Estamos con el libro Hace falta un cristiano, también de la Fraternidad Sacerdotal San Juan de Ávila. Y en el capítulo 1 nos insta, de esta forma nos dicen los autores, tienes la conciencia dormida. Te has acostumbrado a ser como eres. Ya todo te parece normal. A todo le quitas importancia. Adulto, reconoces que tiene defectos, pero no sabes decir en concreto cuáles son tus fallos. Te lo dejas pasar todo. Ni vigilas para evitarlos, ni reaccionas contra ellos al advertirlos. Hasta te quedas tranquilo, viendo que eres corriente como todos, incluso mejor que muchos. Total, acabas teniéndote por bueno. Te lo dejas pasar todo, acabas teniéndote por bueno. Bueno, es un análisis difícil porque requiere de una introspección importante al respecto de cómo somos. Tenemos que pararnos para saber un poco cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes, nuestras fortalezas y rectificar aquellos defectos que lo son. Es difícil darse cuenta, pero bueno, ya hemos ido hablando en otros programas que podemos ayudarnos de lo que los demás ven en nosotros y de nosotros mismos, haciendo pues un tiempo de meditación, de reflexión y no conformarnos con cómo somos. Yo creo que defectos tenemos todos, vamos, yo muchísimos, y no conformarnos con tenerlos, como decíamos el otro día, no basta con ser así, sino que si sabemos cuáles son nuestros defectos, pues intentar mejorar y cambiar todo aquello que sepamos que hace daño a los demás. Seguimos con este capítulo, tienes la conciencia dormida. Vives por tanto engañado, dormido. Es pues imposible que adoptes una postura sincera ante Dios, ante los demás, ante ti mismo. Vives en falso. La consecuencia primera es que no trabajas seriamente por cambiar, por mejorarte. Tu relación con Dios o se apagará del todo o será rutinaria e incoherente. Por ejemplo, ¿de qué pedirle perdón si no has hecho nada malo o no sabes qué? ¿Para qué pedirás la fuerza de su gracia si no hay nada que mejorar? ¿Qué sentido pueden tener entonces para ti la oración y los sacramentos? No trabajas seriamente por cambiar. ¿Qué sentido pueden tener entonces para ti la oración y los sacramentos? Todos tenemos que cambiar. Qué manera tan soberbia de ser si pensamos que somos perfectos. Imposible. La perfección solo la tiene Dios. Y todos tenemos muchos defectos que podemos cambiar en el día a día. Por supuesto, con respecto a los sacramentos, que son algo bastante más evidente, pero también en las pequeñas cosas de cada día. Podemos fijarnos y mejorar muchísimo. Hoy en día que nos relacionamos mucho a través de las redes sociales o en nuestro día a día, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra familia, a veces decimos cosas o escribimos cosas y no pensamos en qué sentirán los demás al leernos, al escucharnos, y sería tan fácil ponernos en el lugar de los demás, ser un poco más empáticos y pensar si esas palabras que nosotros vamos a decir le hieren sus sentimientos, y tan fácil como no decirlas o no escribirlas o ser siempre considerado hacia los demás. Entonces, en esa consideración, darnos cuenta que a veces no podemos ser tan directos y tenemos que mejorar esa forma de ser que puede dañar a los demás.
Y ahí está uno de los principales sacramentos, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si le herimos, no le estamos amando. Entonces yo creo que en nuestro día a día, en pequeñas cosas, no, hombre, por supuesto en las grandes también, pero en pequeñas cosas podemos mejorar muchísimo y hacer más agradable la vida de los demás. La oración es una práctica espiritual muy importante para muchas personas en todo el mundo. Se trata de un momento en el que nos dirigimos a Dios, ya sea para agradecerle, pedirle ayuda o simplemente para estar en su presencia. En este sentido, la oración es un encuentro con Dios que puede ser muy reconfortante y transformador. A veces puede resultar difícil saber cómo rezar o qué decir en nuestras oraciones, pero es importante recordar que no hay una forma correcta de hacerlo. Simplemente se trata de hablar con Dios desde el corazón, de expresarle nuestros sentimientos, necesidades y deseos. Bueno, estamos ya en la recta final del refugio. Seguimos con Celiana López, nuestra opinadora, comentarista, analista de las virtudes, en definitiva, que es lo que pretendemos conseguir con nuestro programa, ese seguimiento del Evangelio, ese ánimo que necesitamos para el día a día, esas claves, esos resortes para continuar en la marcha de cada jornada. Y en este caso estamos, como decimos en esta última parte del programa, con el libro Alguien te espera, que nos dice como subtítulo: la oración es un encuentro con Dios. Y en el punto 6 se nos habla o se nos pregunta: ¿sabes rezar? Y nos sigue preguntando: ¿por qué me hace esta pregunta? Rezar es hablar con Dios. Qué gran paso daremos los cristianos si en este año reanudamos el diálogo con nuestro Padre Dios. Será una alegría grande para Él y para nosotros una fuente inagotable de felicidad y de gracias. Pero nos sigue preguntando el libro en el punto 7, ¿es cierto que Dios escucha? Y tan cierto, nos responde. Cuando nos dirigimos a Dios, no nos dirigimos al vacío. Hablamos con una persona. Hablamos con alguien que ha estado esperando nuestro diálogo, con alguien que nos ama. Y por eso atiende y escucha. Alguien te espera. Qué maravilla que alguien nos esté esperando, ¿no? Y que ese alguien sea Dios. Nosotros que tantas veces tenemos esa necesidad de comunicación, porque las personas somos seres relacionales y lo que necesitamos es que los demás nos escuchen, y pues no siempre tenemos a alguien que nos escucha, y sin embargo Dios nos escucha siempre. Entonces tener esa facilidad de ponernos en cualquier momento a rezarle a Dios, a hablar con Él, y sabiendo que Él nos escucha, que nos está esperando además a escucharnos, a saber de nuestras inquietudes, pues qué maravilla, ¿no? Qué suerte tenemos todos los cristianos y todos, porque Dios está para todos. Encantado de que nos puedas seguir cada semana insuflando este ánimo, esta alegría. Será hasta la próxima semana. Una verdadera alegría, como decimos, haber compartido contigo este tiempo de reflexión con todos nuestros amigos. Para mí también. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima, si Dios quiere. Ha sido un gozo haber compartido con ustedes el refugio, aquí, en 10TV y Domivisión. Hasta la semana que viene, amigos, en otro espacio, cuyo editorial seguirá llevando por título La obra de Cristo. Dios nos amó hasta el colmo. Nos despedimos con una oración dedicada a todos ustedes, todos vosotros, queridos telespectadores y seguidores de las redes sociales. Querido Dios, te agradecemos por este día y por la oportunidad de conectarnos contigo y con todos los televidentes y seguidores de Refugio y las redes sociales. Pedimos que tu bendición se derrame sobre cada uno de ellos, que puedan sentir tu amor, tu paz y tu presencia en sus vidas. Te pedimos también que despiertes en nosotros el conocimiento y la comprensión de la obra de Cristo, que sepamos reconocer y valorar el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Ayúdanos a seguir su ejemplo, a amarnos los unos a los otros y a servir a los demás con humildad y generosidad. Sabemos que tu amor por nosotros no tiene límites, que nos amaste hasta el colmo al enviar a tu Hijo para salvarnos del pecado y la muerte. Por eso, te pedimos que nos ayudes a vivir nuestras vidas de manera que honremos ese amor y que podamos compartirlo con los demás. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.